Yo tengo derechos. Tengo derechos. Todos tenemos derechos. Tenemos derechos. A una familia. A expresarme con libertad. A la alimentación. A la salud. A un hogar. Vive tus derechos. Oficina de Derechos Humanos por la vida y la justicia de los pueblos amazonenses. Ya comienza Vive tus derechos. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva emisión de su programa, nuestro programa Vive tus derechos. Vive tus derechos es un programa informativo y educativo producido por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, que llega a ustedes gracias a su coordinación de medios y a la dirección general de la emisora Raudal Estéreo 92.9 FM. La Oficina de Derechos Humanos, 34 años trabajando por la justicia y la vida de los pueblos en Amazonas. Los próximos minutos, hasta un poco antes de las 12, los estaremos acompañando desde los controles Jesús Pantoja, aquí en el apoyo tecnológico Josman Cayupare y quien les habla Héctor Escandel. Derechos humanos y ambientales. Estos son los acontecimientos, hechos y personas que marcaron nuestra historia. Vive tus derechos. Iniciamos nuestro recorrido por las fechas y las circunstancias, situaciones que ocurrieron en el pasado, en el periodo que va desde hoy 9 hasta el próximo miércoles 15 de abril. Hoy es el Día Internacional de Internet. Yo me he pasado toda la mañana hasta ahorita sin Internet. Además, es el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. En 1915 nace Magdalena Sánchez. ¿Ustedes conocen a Magdalena Sánchez? No han oído hablar de Magdalena Sánchez. Magdalena Sánchez fue una intérprete de música venezolana, una de las primeras que llegó a la televisión, que hizo un aporte extraordinario en el rescate de la cultura nacional. Magdalena Sánchez. En 1921 nace Mary Jackson. Esa menos la deben conocer. Mary Jackson fue una matemática e ingeniera que se convirtió en la primera afrodescendiente en integrar la nómina de la NASA. La NASA que está de nuevo de moda, ¿verdad? Hizo aportes extraordinarios en esas primeras exploraciones espaciales. En 1936 nace Néstor Sabarce. Tampoco. Néstor Sabarce fue otro intérprete de música, fundamentalmente de música venezolana, pero también en muchos ámbitos. Fue actor, fue uno de los primeros ídolos de la juventud de la época, ¿verdad? Néstor Sabarce, autor o cantante de muchos éxitos en su momento, uno de ellos el Pájaro Chogüí. Cuando tengan tiempo, buscan el Pájaro Chogüí, debe estar ahí colgado en el internet. En 1948 muere Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue un abogado, fue un político fundamentalmente, fue asesinado en Bogotá, a partir de ahí se produjo el llamado Bogotazo, y eso es más o menos la marca de inicio de ese proceso interminable de violencia en Colombia. En 1969, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela invalida la elección a senador de Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez había sido derrocado en 1958, el 23 de enero, un hombre que había gobernado el país durante un periodo relativamente largo. Marcos Pérez Jiménez, que tuvo que salir del país, que fue luego apresado
pues se postuló como senador por el Distrito Federal y tuvo una votación extraordinariamente amplia que lo convertía en senador electo de la República. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia lo invalidó. El viernes, mañana viernes, es el día del investigador científico, marcado también el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Más adelante estaremos hablando de ciencia y tecnología. Va a ser el Día del Asistente Dental y además el Día Internacional de la Homeopatía. En 1860, el 10 de abril, se produce la primera elección presidencial en Venezuela a partir del voto directo y secreto. Manuel Felipe Tovar, del Partido Conservador, obtiene el triunfo con el 87.21% de los votos. Un extraordinario número, ¿no? Esa elección estaba restringida a los hombres mayores de 20 años o casados. Votaron alrededor de 35.000 personas. Estamos hablando de 1860. En 1883 se funda la Academia Venezolana de la Lengua durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco. Y en 1929 fallece Lisandro Alvarado. ¿Quién fue Lisandro Alvarado? Un polímata, un sabio, uno de los primeros sabios de la República, ¿verdad? Un hombre que manejaba las ciencias naturales, pero también la literatura, que fue un precursor en los estudios antropológicos en Venezuela. Uno de esos que no salen frecuentemente. El sábado 11 va a ser el Día Internacional de los Juegos de Mesa. El único juego de mesa que se practica es el dominó, creo yo. Y además va a ser el Día Mundial de la Lucha contra el Mal de Parkinson. En el año 479 a.C., el 11 de abril, esta fecha hay que como revisarla, ¿verdad? Antes de Cristo, fallece Confucio. ¿Quién fue Confucio? Ese sí han escuchado, ¿no? Confucio fue una especie de filósofo chino que dejó muchas lecturas por ahí interesantes. Y en 1919, finalizada la primera confrontación mundial, se funda la Organización Internacional del Trabajo como un medio que debía trabajar en procura de los derechos de los trabajadores, pero fundamentalmente en el marco de la construcción de la paz. Una paz que no duró mucho. El domingo 12 va a ser el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Precisamente en estos momentos hay un vuelo espacial tripulado, ¿verdad?, que está siendo noticia. Va a ser el Día Mundial contra la Contaminación Acústica, el Día Mundial de la Reducción de Gastos Militares, ojalá, el Día Internacional de los Niños de la Calle, otro de las cosas que tenemos en mora por resolver, y va a ser el Día de las Buenas Acciones. O sea que prepárense para el domingo realizar su buena acción, que debería ser todos los días y a cada momento. En 1671, el 12 de abril, se canoniza a Santa Rosa de Lima, y Santa Rosa de Lima se convierte en la primera americana en ser canonizada. En el año 1875 se reporta el primer yacimiento petrolero en territorio venezolano, lo que se conocía como la Hacienda La Alquitrana en el estado Táchira. De alguna manera es un referente del desarrollo de una industria petrolera que le ha dado tanto a este país, ¿verdad?, y al mundo. En el año 1945 fallece Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos por
cuatro veces consecutivas fue electo. Le tocó un periodo muy fuerte en el marco de la entreguerra entre la Primera y la Segunda y la Segunda Guerra Mundial. Y me viene a la memoria porque yo estudié en Caracas en una escuela que se llamaba Franklin Delano Roosevelt, primaria. En 1955, Jonas Salk descubre la vacuna contra la poliomielitis, esa enfermedad que tanto daño hizo a la humanidad. Pues gracias al aporte de Jonas Salk ha podido ser controlada, reducida, casi erradicada en la medida en que los planes de vacunación han funcionado, ¿verdad? Y en 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en orbitar alrededor del planeta Tierra. Lo hizo en la nave Vostok 1, en el momento en que se desata esa competencia dura entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio, por llegar al espacio, la carrera espacial que llamaron. El día lunes 13 va a ser el Día Internacional del Beso. Además, en 1808 nace Antonio Meucci. Antonio Meucci va a ser tardíamente reconocido como el inventor de eso que hoy es casi indispensable, el teléfono, ¿verdad? Solo fue en el año 2002 cuando el Congreso de los Estados Unidos hizo público el reconocimiento de ese invento a su nombre. En 1977 se crea la Fundación de Empresas Polar, una fundación que ha contribuido enormemente al resguardo de parte del patrimonio cultural venezolano. En el año 2015 fallece Eduardo Galeano, escritor uruguayo, crítico muy inteligente de la sociedad global, de lo que nos estaba ocurriendo, que supo ser un valiente ser humano, capaz de rectificar, capaz de cambiar de opinión cuando la evidencia muestra otras cosas. Y en el año 2025, el año pasado, fallece Mario Vargas Llosa, escritor peruano que fue Premio Nobel de Literatura. El martes 14 va a ser el Día del Panamericanismo, el Día de las Américas, el Día Internacional de la Lucha contra el Mal de Chagas. Y contra ese mal de Chagas, científicos venezolanos hicieron aportes importantes en el conocimiento de la enfermedad y en el control de la enfermedad. En el año 2003, el proyecto Genoma Humano anuncia que ha finalizado el mapa del genoma humano, precisamente. Ese mapa del genoma humano es la secuencia completa del ADN en los seres humanos. A partir de ahí, el conocimiento sobre la genética pues ha volado. Cada día sabemos afortunadamente más, gracias a la ciencia y al compromiso de tratar de comprendernos. El día miércoles 15 va a ser el Día Mundial del Ciclista, el Día Mundial del Arte, y se inicia la Semana Mundial de la Creatividad y la Innovación. Y eso de alguna manera está vinculado a que en el año 1452 se reporta el nacimiento de Leonardo da Vinci. Y Leonardo fue precisamente un creador, un innovador, un hombre adelantado a su época. En el año 1919 se funda la organización Save the Children, Salvemos a los Niños o Salve a los Niños. Eso lo hizo una señora llamada Eglantine Webb, una inglesa.
que posteriormente fue una promotora y autora principal de la redacción de la Declaración de los Derechos del Niño en el año 1924. Esos sí son influencers de verdad. Esa es la gente a la cual deberíamos seguir. En 1946 se funda el Colegio de Arquitectos de Venezuela, vaya para ellos nuestro reconocimiento. Y en el año 1957 fallece Pedro Infante. Pedro Infante sí lo conocen, ¿verdad? Se han cantado rancheras con él. Muy bien. La economía, política, la salud, servicios públicos, la familia. La vida en contexto. Vive tus derechos. Bien, a las 11:22 vamos a nuestra sección de Conoce tus Derechos, el repaso semanal que hacemos a los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en el marco del Día Internacional del Niño de la Calle, queremos revisar el artículo 78 de nuestra Constitución, que habla sobre los derechos del niño. Y dice textualmente lo siguiente: los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución. La ley, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán con prioridad absoluta la protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que le conciernen. El Estado promoverá la incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Bueno, afortunadamente en este ámbito sí debemos reconocer que ha habido un avance extraordinario, al menos en el marco legal de la protección. Sin embargo, todavía perduran algunas situaciones que ameritan una acción urgente para evitar que el tema de los niños en la calle pues siga siendo una de nuestras tragedias como humanidad. Nuestros derechos, mis derechos. Vive tus derechos. Bien, vamos a nuestra reflexión sobre derechos humanos. Y bueno, si algo tenemos que agradecer es el acuerdo de tregua en la guerra que se está produciendo en el Oriente Medio, ¿verdad? Aunque no abarca todo el conflicto, sí es un alivio que esa tregua esté vigente. Hay que repasarnos, hay que revisarnos, hay que reconocer que ninguna guerra tiene justificación y que nadie en su sano juicio debería intentar hacerlo, ¿verdad? Justificar las guerras. Las guerras solo traen tragedia para la humanidad. Y algo debe andar muy mal con nosotros los seres humanos, cuando estos conflictos armados, cuando esta situación perenne de violencia, pues sigue multiplicándose y sigue apareciendo día a día. Sería interesante contar cuántos días hemos vivido sin guerra en el mundo. Yo creo que haya muchos, ¿no? Y debíamos revisar también qué hacemos con nuestros recursos, con nuestra riqueza nacional. Mientras se malgastan cifras increíblemente gigantescas en armas para matar gente,
millones de personas en este planeta no tienen acceso a lo esencial para vivir adecuadamente. Y la reflexión pasa por reconocer quién es el que se beneficia o quiénes son los que se benefician con los conflictos. Esa es la pregunta que estamos obligados a hacernos, ¿no? Y este momento de la tregua pues nos invita de nuevo a pensar en la necesaria construcción de otras utopías, una sociedad más justa, una sociedad que no excluya a nadie, una sociedad que elimine la violencia por la razón que sea. La protección y cuidado de la casa común está en nuestras manos. Vive tus derechos. Bien, vamos a nuestra sección de ecología integral. Brevemente, antes de ir a la pausa, solamente queríamos referirnos un poco a lo que está ocurriendo en torno al retorno al espacio, ¿verdad? Esta misión Artemis 2 de la NASA, que después de 54 años, pues nos permite acercarnos o alejarnos del planeta Tierra y tener una visión completa de qué es lo que está sucediendo en este único hogar que tenemos. Y nos debe invitar también a reflexionar a partir de esas imágenes en cómo hemos sido capaces de degradar las condiciones de vida en el planeta en este periodo. Hemos hablado infinitamente sobre el cambio climático, sobre los procesos de contaminación, sobre la pérdida de diversidad biológica, sobre las cifras de exclusión, de pobreza, todas esas cosas que están ocurriendo en esta humanidad. Y esa misión al espacio exterior, aún a pesar de las especulaciones en torno a cuáles son los objetivos reales, pues debería rescatar nuestro espíritu lo más profundamente, desde lo moral, desde lo ético, ¿verdad? También hay que reconocer que en estos años pues hemos avanzado en algunas cosas. Hoy, como nunca, hay más y más gente de alguna manera preocupada y ocupada en torno a ese proceso de degradación. Hoy, como nunca, vemos cómo avanzan algunas opciones alternativas, como las energías renovables, ¿verdad? Entonces hemos visto también cómo desde la voluntad superior del ser humano, que es capaz de hacer tantas cosas nobles, hemos logrado restaurar espacios que han sido previamente degradados. Entonces la esperanza permanece, la fe permanece, el llamado es a meditar, a reflexionar en todo lo que nos falta por hacer para construir un mundo mejor. 11:36, retornamos a nuestro programa, su programa Vive tus Derechos. Lo estaremos haciendo en nuestra sección de Conversando y también en el marco de la celebración, de la conmemoración el día de mañana viernes del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología y el Día del Investigador Científico. Para conversar sobre este tema tan amplio, pues hemos invitado a Jefferson Camejo, presidente de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología del Estado Amazonas, entre otros cargos, ¿no? Sí. Es director de Radio Tecnológica, todo ello. También. Para conversar sobre esto. Lo hacemos porque estamos convencidos de que desde Fundacite Amazonas pues se ha venido haciendo durante estos últimos años un enorme esfuerzo sostenido para llevar el tema de la ciencia, la tecnología, la innovación a niños, a jóvenes, a adultos también, ¿verdad? A la sociedad. Porque entendemos que la trilogía de educación, ciencia y tecnología, pues de alguna manera constituyen
conforman ese derecho fundamental que tenemos los seres humanos de aprender, de conocer, de entender qué es lo que nos ocurre, dónde estamos y para qué estamos aquí, qué podemos hacer, ¿verdad? En un mundo ideal, ese mundo que lamentablemente no existe, que está siempre en un proceso continuo de construcción, pues esos tres elementos, la educación, la ciencia y la tecnología, deberían estar apuntando hacia el mejoramiento sostenido, creciente de las condiciones de vida de la sociedad, para poder saltarnos esos pasivos, esa morosidad que tenemos con algunos de los miembros de la sociedad global que lamentablemente continúan excluidos. La ciencia, la tecnología y la educación son herramientas fundamentales para esa sociedad utópica que vivimos construyendo. Bienvenido. Tu saludo. Bueno, agradecido, ingeniero, de verdad para nosotros es un honor estar acá. Agradecer a la emisora, agradecer el programa y bueno, parte de esta dinámica para nosotros es fundamental poder comunicar, poder compartir un rato con ustedes y además también disertar un poco acerca de las condiciones que la ciencia y la tecnología, cómo la vemos nosotros, cómo se ha visto y qué es lo que queremos proyectar hacia el futuro. Sí, precisamente sobre eso nos interesa mucho conocer tu posición, la posición de Fundacite, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entendemos que un componente importante de todo este esfuerzo que se viene haciendo está vinculado al reconocimiento de la diversidad, ¿verdad? La diversidad cultural y la diversidad ecológica. Las respuestas ante la diversidad no pueden ser uniformes para todo el mundo. En consecuencia, quiero decir con esto que desde Amazonas pues es preciso desarrollar una educación, una ciencia y una tecnología que esté al servicio de nuestra diversidad. Entiendo que ese es el enfoque. Sí, ese es el enfoque principal. Usted ha iniciado con algo importante que es la incorporación del tema de la educación. Sin educación formal, sin educación técnica, nosotros no vamos a poder desarrollar o evolucionar dentro de lo que tiene que ver tanto la ciencia, tanto la tecnología, porque hay que dividirlas a ambas dentro de su concepto y el tema de la educación. Así como usted ha indicado, para nosotros fundamental es impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero con un concepto que es haciendo ciencia para la vida. ¿Y por qué decimos haciendo ciencia para la vida? Porque conocemos la circunstancia de que a veces desarrollamos el carácter científico, el carácter tecnológico contra la misma vida humana, bien sea la naturaleza, bien sea los derechos, bien sea las condiciones del ser humano, de su protección de la salud, entre otros elementos fundamentales. Y bueno, para nosotros dentro del concepto inicial, el proceso inicial conceptual que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, tiene que ser que desarrollemos la ciencia para beneficiar al ser humano, y cuando decimos al ser humano, hablamos de toda la especie humana de manera muy general, que desarrolle sus procesos, pero que nunca atente contra ella. Y cuando decimos que atente contra ella, bueno, tenemos las distintas experiencias del mundo, una bomba atómica, productos que están llenos de condiciones y elementos químicos que destruyen la vida, y bueno, una serie de cosas en relación a ello. Sí, sin duda la ciencia y la tecnología pues han dado enormes aportes al bienestar de la humanidad, pero paralelamente también han generado situaciones y escenarios terribles. Claro, a veces hay muchísimas amenazas. Claro. Muchos podemos decir que el tema de la evolución, cuando hablamos de la tecnología, separándolo de la ciencia, podemos decir que anteriormente, cuando Bolívar le mandaba las cartas a Manuelita, las condiciones para que llegaran, los tiempos eran extremadamente largos, y ahora solamente podemos comunicarnos en un milímetro de segundo, una milésima de segundo, podemos nosotros comunicarnos a través de la tecnología, pero también tenemos
las amenazas, todos aquellos que somos docentes y trabajamos con la matriz FODA, dentro de esa matriz, las amenazas y el riesgo de la tecnología al condicionar el proceso evolutivo del conocimiento de un niño, de un joven, que ahora se centraliza a lo mejor en un teléfono, y que si nosotros no establecemos esos controles, la tecnología puede sobrepasar la condición de la evolución del ser humano. Sí, sin duda es un reto extraordinario el estar siempre al día, ¿no? En paralelo, porque cosas, por ejemplo, que en su momento, en el pasado, parecían aportes extraordinarios para la vida, por ejemplo, lo que llamaron la primera revolución agrícola. Correcto. Nos llenó de agroquímicos que luego nos dimos cuenta más tarde que nos estaban envenenando y nos estaban perjudicando la salud. Por eso es que con lo que usted está indicando en el desarrollo de la ciencia y con la conectividad que hablamos de la ciencia para la vida, nosotros hablamos en el proceso de la evolución del tema de la alimentación. Pero teniendo mucho cuidado, que no estamos hablando de un concepto de cantidad o un concepto de lo más rápido que podamos desarrollar y que luego pueda afectar el tema de la salud. Porque los agroquímicos, perfecto, quizás los procesos rinden más en el desarrollo de las plantas, de repente te da mayor productividad, pero que afecta contra el gen y el desarrollo biológico dentro del ser humano con el correr de los años. Claro, esa ciencia, por eso amerita siempre estar detrás de ella, no detrás, en paralelo, ¿verdad? Analizándola y sobre todo desde el enfoque de la localidad. Lo que es bueno para una región templada, pues a lo mejor no es bueno para el trópico. Lo que es positivo, un aporte de la ciencia y la tecnología para mejorar la productividad en algún lugar del occidente o del oriente del país, a lo mejor no es el adecuado para la selva tropical nuestra, ¿verdad? Así mismo es. Entonces, bueno, el reto es extraordinario, pero sobre todo para quien le corresponde gestionar todas estas cosas. Y bueno, y ante el diagnóstico que siempre es necesario tener al día, ¿verdad?, de cuáles son los problemas que atraviesa la sociedad, el esfuerzo desde el sector científico-tecnológico debe poder estar orientado oportunamente a la resolución de esos problemas. Sí, bueno, por eso nosotros nos hemos conceptualizado en el arranque, o cómo nosotros vemos la ciencia y la tecnología, incorporando el elemento que usted acaba de anunciar, que es el tema educativo. Nosotros tenemos que formar a quienes serán los nuevos profesionales, los nuevos científicos, las nuevas científicas, los nuevos investigadores, pero para eso debe ir direccionado en la construcción de la política de los próximos 50 años y cuando hablamos del tema de la política, hablamos de la política científica, tecnológica para el desarrollo de lo que nosotros queremos. Cuando hablamos del tema educativo, aprovecho para informar que uno de los proyectos fundamentales y vitales que se ha conceptualizado el Ministerio tiene que ver con el tema de los semilleros científicos. Y el tema de los semilleros científicos es porque nosotros debemos cultivar esa pasión, ese entusiasmo, esas capacidades para que nuestros jóvenes de alguna u otra manera inicien estudiando, inicien formándose en carreras técnicas, científicas y de investigación. Es para nosotros a veces complicado, y lo digo desde mi punto de vista, yo soy docente, y yo siempre cuando hoy les digo, bueno, a mí me gustaría que estos niños, bueno, no todos quieran ser docentes, porque hay bastantes docentes en nuestro país. Pero si quieren ser docentes, sean docentes de biología, docentes de física, docentes de química, docentes que tengan que ver con áreas del punto de vista de la investigación. Y es por eso que en el proyecto Los Semilleros Científicos vamos nosotros enamorando una gran cantidad de jóvenes. Estamos por llegar a 1 millón de niños atendidos a nivel nacional. Eso va a ser anunciado en los próximos días. Y bueno, en el caso de Amazonas hemos sobrepasado más de 30.000 niños atendidos, que ha sido extraordinario lo que se ha venido desarrollando. ¿Qué buscamos? Buscamos que el niño se enamore y quiera ser antropólogo. Buscamos que el niño pueda ser biólogo, porque entonces tenemos una autocrítica y producto de la fuga de talentos que hemos tenido por la condición económica. ¿Cuántos cardiólogos hay en Amazonas? Y siempre se lo digo como ejemplo a los muchachos. Bueno, Naveda, porque todo el mundo Naveda y 2 más o 1 más. Bueno, nosotros necesitamos antropólogos, nosotros necesitamos químicos, nosotros necesitamos biólogos, porque son, de acuerdo a nuestra realidad en el caso de Amazonas, se van a estar desarrollando. Y a raíz de eso, importante ingeniero, nace la Universidad Nacional de la Ciencia. Cultivo el semillero científico en la primera fase y luego viene la Universidad de la Ciencia, que es la que los recibe. Y con esto
dar una noticia positiva. Amazonas tiene la mayor cantidad de amazonenses estudiando en la Universidad Nacional de la Ciencia, en las instalaciones del IBI, y usted dice, ¿y qué están estudiando? Física nuclear, química nuclear, ingeniería en biotecnología y todas estas carreras que son en el tema de la evolución. Imagínense, próximamente en 4 años vamos a tener nosotros 7 jóvenes de Amazonas que son físicos químicos nucleares, entre otras carreras que de alguna u otra manera para el desarrollo, que es lo que nosotros buscamos como objetivo. Sí, sin duda es muy importante esa visión orientada hacia los niños, ¿verdad? Hacia atraer al niño hacia la ciencia y la tecnología. Uno revisa la literatura más o menos reciente y se encuentra con situaciones en las cuales pues, el sistema educativo parece no haber respondido adecuadamente a esa diversidad de formación que requerimos, ¿verdad? Correcto. Sabemos de muchísima gente que ha egresado del bachillerato sin haber pasado por un laboratorio. De los programas se han excluido algunas de las materias que para nosotros son fundamentales, ¿verdad? Entonces esa reorientación hacia, primero, atraer al niño a la ciencia, porque eso es estimular una curiosidad natural. Yo creo que es fundamental, y lo otro es asociar el esfuerzo que se hace a la resolución de problemas. Hay problemas de toda escala nacional, global, universal, pero hay problemas locales, ¿verdad? Nosotros vivimos en una región que, gracias a Dios, pues tiene todavía una cobertura boscosa extraordinaria y una diversidad biológica gigantesca que lamentablemente es muy poco conocida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para formar a la gente que nos ayude a manejar los recursos de la selva en beneficio de la sociedad? Yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? Y cómo hacer para mejorar las condiciones de vida básicas de la vida urbana, por ejemplo, en la ciudad de Puerto Ayacucho. Por eso es importante que lo que usted está diciendo, nosotros apostemos muchísimo a la formación con el semillero, porque desde allí es que va a partir ese entusiasmo, esa energía, esa vitalidad para el desarrollo de lo que estamos haciendo. Desde hace 4 años por acá que arrancó el proyecto de semillero científico, vemos ahora a cada momento Venezuela con características de medallas de oro, de plata en astronomía, en física, en matemática, astronomía, pero tengo una experiencia para compartirla con usted. Hace exactamente 8 meses viene una comisión de China, que son los especialistas en matemática de este planeta, y viene a formar a los jóvenes de semilleros científicos, jóvenes que han venido trabajando durante 2 o 3 años de manera permanente la formación. Ellos, con el convenio que tenemos con China del tema formativo, vienen a Venezuela a formarlos para las Olimpiadas de Matemática. En efecto, China toda la vida es el país número 1 en el proceso de las Olimpiadas en los últimos 14, 15 años. Hicieron el proceso de formación, 1 mes de formación, prepararon a los muchachos a un poquito más y van a las Olimpiadas. Adivina quién queda de primero en las Olimpiadas. Venezuela gana la Olimpiada y China queda de segundo. Muy bien, ¿ves? El maestro, ¿cómo es? El alumno supera al maestro. Supera al maestro. Como debe ser, porque esa es la meta, sí. ¿Verdad? Que siempre los que vienen después de uno lo hagan muchísimo mejor. Pero es una reflexión de lo que nosotros estamos buscando y de lo que estamos traduciendo. Y en el caso de Amazonas no se ha quedado atrás. Yo soy muy autocrítico cuando uno va a la capital y dicen que Amazonas lo que andamos es en Guayuco, en algunos casos. O que los niños de Amazonas, bueno, hay que tener para que participen en la Olimpiada tal. Ahí está la respuesta. Niños clasificados a la Universidad de la Ciencia, superamos los 40 jóvenes, la mayor delegación del país, ni siquiera porcentual, la mayor delegación del país estudiando en la Universidad de la Ciencia. Pero tenemos otra que aprovecho compartirla con usted, que es mañana, nada más y nada menos. Amazonas, junto con todos los estados del país, presentaron alrededor de 400 jóvenes, presentaron en cada estado, presentaron las Olimpiadas de Astronomía. Y muchos pueden decir, la astronomía es el tema de ver la luna, el sol y las estrellas, ¿no? La astronomía es el desarrollo de la física, de la química, de la biología. No, eso es algo impresionante. No se hace astronomía, sí. Matemáticas. Y física. Nos damos la felicidad, ingeniero, que Amazonas clasificó para esta fase siguiente 110 jóvenes que superaron el 70% de los exámenes de la evaluación, siendo el segundo estado del país. El primero fue Miranda con 120, Amazonas con 110 y los demás por debajo de 100. Bueno, no y mañana
hecho histórico en Amazonas. Mañana esos 110 jóvenes con una comisión del Ministerio de Ciencia, con el Centro de Investigación CENDIC y con el Ministerio de Educación, mañana van a estar presentando la evaluación. Y si mañana pasan, que sabemos así, tenemos la expectativa, podemos ser el primer estado del país con la mayor delegación en las Olimpiadas Nacionales e Internacionales de Astronomía. Y de verdad que para nosotros nos sentimos muy contentos porque de verdad que se rompe un mito a nivel nacional de que, bueno, en Amazonas solamente están concentrados en puro comer mañoco, en otras actividades deportivas, entre otras cosas, y hemos reflejado que no es así. Y finalizando en esa área de semillero, informarle que arrancan las Olimpiadas de Nanotecnología. Eso lo vi ayer las Olimpiadas de Nanotecnología, algo que la podríamos ver, robótica y la cosa. para allá vamos. Entonces las Olimpiadas de Nanotecnología, antes era como que se lo veíamos en una televisión y veíamos la cosa de nanotecnología. Nos arrancamos las Olimpiadas de Nanotecnología, hemos arrancado las inscripciones y queremos informar que Amazonas ha inscrito por voluntad propia para presentar la prueba y formarse. Es decir, hicimos una convocatoria, van 164 jóvenes de mejores notas destacados para realizar el proceso de inscripción en las Olimpiadas de Nanotecnología. Es decir, por primera vez se van a desarrollar. Las Olimpiadas de Robótica vienen en camino. Ya cordialmente invitarlo para el próximo miércoles 15, vamos a estar desarrollándolo en la Casa Verde, las Olimpiadas de Robótica. Tenemos más de 20 proyectos. Esperamos llegar a 30, tenemos hasta ahora 22 proyectos exactamente para participar en las Olimpiadas de Robótica. El año pasado, éxitos extraordinarios, felicitar a las Olimpiadas Internacionales, llegaron 3 jóvenes de Amazonas. Gabriela Ramírez, hija de Yanalí, de la compañera de farmacia, de la farmacia Andrés Eloy, de Andrés Eloy, Ricardo Sarmiento y Ulises Medina. Estos 3 jóvenes tuvieron una de las mayores notas de este país en el tema de la formación y de la preparación. Eso evidencia de que si se estimula esa curiosidad natural y no solamente se estimula, sino que se apoya en concreto, pues los resultados son accesibles. Nosotros nos congratulamos por todos esos resultados. Te quería preguntar, porque sé que también has hecho un trabajo, ya se nos está acabando el tiempo, brevemente, ese esfuerzo que están haciendo para dotar a los centros educativos de laboratorios, ¿cómo va eso? No, eso va excelente. Amazonas tiene el primer lugar en el país en la dotación de laboratorios. Tenemos 34 laboratorios que hemos instalado en las escuelas. Aparte hemos instalado más de 30 kits de ajedrez. Hemos entregado más de 15 kits de robótica. Y cuando hablamos del tema de un kit de robótica, tiene un costo más de 5 o 7 mil dólares. Y el proceso que se está desarrollando, los kits de laboratorio valen más de 10 mil dólares lo que estamos instalando en cada una de las escuelas. Y bueno, aprovecho para darte una buena noticia, la ministra nos ha aprobado en función de un logro obtenido conjuntamente con el doctor Carlos Boto, no sé si le han hecho seguimiento allí a ello, que bueno, Amazonas estuvo el año pasado, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, doctor Carlos Boto, Andrés, el compañero Yanomami y su esposa Beatriz Graterol. Y a raíz de eso, hicieron una solicitud a la ciudadana ministra y ha sido aprobado unos laboratorios para el municipio del Orinoco, ya vienen en camino, y bueno, una solicitud masiva para una dotación de varias comunidades indígenas que me acaban de confirmar hoy que van a ser dotadas de material, cuadernos, libros, equipos, GPS y una serie de cosas que se van a estar desarrollando. Ya vienen en camino, lo vamos a hacer próximamente. Bueno, nos encanta haberte escuchado. Un último mensaje, porque lamentablemente el tiempo nos corre. No, el mensaje que podemos decir es agradecer ese esfuerzo que se está haciendo, pero también solicitar ese apoyo para todos los compañeros de experiencia, ingeniero. Para nosotros es fundamental que en estas actividades nos puedan ayudar las personas con experiencia, como usted, como Boto, como muchos profesionales que de alguna u otra manera pueden ayudarnos a orientar a estos jóvenes, que nuestra mayor meta es que arranquen en el semillero, que continúen con las actividades permanentes, que lleguen a la universidad
que los puede enamorar y convencer de que aquel que quiera ser guardia y policía y eso es una carrera honrosa, tratarlo de convencer para que sea biólogo, químico, físico, Necesitamos de todo. antropólogo. Lo que no podemos es ser solamente una cosa. Sí, ¿verdad? correcto. La diversidad hay que expresarla en la formación también. Y bueno, y la ciencia y la tecnología, aprovechando que estamos en esos días tan especiales en relación de la ciencia y la tecnología, es tratar de desarrollarla con la mayor energía, con la mayor disposición, pero siempre desarrollarla para el tema de la vida. No podemos acabarnos nosotros mismos. Así Muchísimas es. gracias. Gracias a ustedes por su participación. Estamos a la orden para cualquier divulgación que Agradecido. crea oportuno. Bien, 11:57, acaba de cambiar. Vamos a cerrar con nuestras frases para la reflexión en este mismo marco. La primera le corresponde a Albert Einstein y dice: cada día sabemos más y entendemos menos. Luego José Ortega y Gasset, un filósofo español, nos dejó esta frase: ciencia es todo aquello sobre lo cual siempre cabe discusión. Es decir, las verdades absolutas permanentes no existen, ¿verdad? Y una de un autor anónimo es el autor más prolífico de este planeta. Dice: lo importante no es cuánto se sabe, sino qué se puede hacer con lo que se sabe y ser además capaz de aprender lo que se ignora. Bien, 11:58, hemos llegado al final de esta emisión de Vive tus Derechos. Si Dios quiere, nos encontraremos la próxima semana. Tengan ustedes una feliz tarde y un feliz almuerzo que puedan. Yo tengo derecho. Tengo derechos. Todos tenemos derechos. Tenemos derechos. A una familia, A expresarme con libertad. A la alimentación. A la salud. a un hogar. Vive tus derechos. Oficina de Derechos Humanos por la vida y la justicia de los pueblos amazonenses.